Capítulo 1079 de One Piece, el Yonko Akagami y sus piratas. Y empezamos con una gran sorpresa, y es que se acabó el viaje sin emociones del Germa. Duró mucho, por lo general las mini historias suelen durar mucho tiempo, pero me sorprendió que haya acabado tan abruptamente cuando la semana pasada estaba hablando de que quizás Queen se uniría a Neomax. Y de repente tenemos a Luffy regando un león así de la nada. Pues me sorprendió que no continuaran con la mini historia del Germa y tampoco que continuaran con una nueva mini historia. Pero bueno, empezamos con la temporada de pedidos de portada. Esta vez tenemos un pedido de Himawari ya, que pide un león siendo regado por Luffy tras pensar que era un girasol. Pues ahí vemos al león todo estoico mientras el agua le cae. Vemos por ahí una rana, Luffy con una camisa de flores. Y lo que me llama la atención de este pedido de portada, que realmente no tiene nada de canon, pero me llamó la atención, son primero las montañas que están en la parte de atrás. Son unas montañas muy redondas con pinitos en la parte superior. Y después de ver tanto o leer tantos capítulos del manga de la saga de Whole Cake, pues inmediatamente identifico esos montes arbolados con los que hay en Whole Cake. Por ahí cuando Luffy se pelea con Sanji, tenemos de fondo esos mismos montes con árboles. En toda la historia de One Piece realmente no ha habido esos montes más que en esta saga. Y también cuando nos cuentan el pasado de Big Mom, lo de la casa del cordero, pues también tenemos esos montes con pinos muy característicos en la parte de atrás. Y como esas montañas pues nunca han aparecido en otro lugar, pues intuyo que están en Whole Cake. Y la segunda cosa que me llama la atención pues es Prometheus, que es el sol. En vez aquí de usar un sol genérico, pues decidió Oda utilizar a Prometheus. Y es el segundo elemento de Whole Cake que aparece en esta portada. Por lo demás pues es totalmente olvidable. Y empezamos en Egghead. Lo primero que me llama la atención es el tamaño de los serafimes. Parece que a lo largo de la saga Oda no se decidía a darles un tamaño oficial, sobre todo a los pequeños serafimes que son los de Mihawk y el de Boa Hancock. Y desde hace unos capítulos pues nos han mostrado por lo menos a la serafim de Hancock pues de un tamaño pequeño, un poco más grande de lo que sería un niño, así que yo creo que ese es el tamaño que se va a quedar. Y por ahí vi muchos teorizadores que hablaban acerca de que no coincidían los tiempos en los que se efectuó la captura de Vegapunk y todo eso con las apariciones de York. Y pues para esas personas aquí está un poco más de contexto de lo que pasó en aquella ocasión. Y había mencionado que la marina, o bueno, que el gobierno iba a traicionar a York. Yo me esperaba una traición más a futuro, que le quitaran todo este personaje, pero ya en el futuro, y parece que desde el principio el gobierno ha sido muy claro con que quiere exterminar a todos los satélites y a Stella. No sé por qué después de saber esto York aún sigue con el plan, sabiendo que pues el gobierno realmente no quiere nada con ella, que lo único que quiere es exterminarlos. Yo en lo personal hubiese parado con el plan y lo hubiera modificado, pero York siguió con el plan a pesar de saber que el gobierno la quiere muerta. Antes se podía hablar de que el gobierno le ofreció a York el puesto o el título de Tenryubito a cambio de entregar a Vegapunk, pero pues con esto se cae esa teoría, ya que el gobierno pues parece que no tiene ningún interés en este personaje. También se revela que tenía planeado el que la convirtieran en piedra. En su día yo dije que era muy rebuscado que hubiese planeado York ser convertida en piedra y después vuelta a la normalidad, pero ese es el caso exactamente. Hubo un acuerdo para ser convertida. Y también se nos revela que York es mala para el combate, a pesar de su gran tamaño, a pesar de que es la satélite más alta de todos los satélites, pues parece ser que es la más débil en cuestión de combate, o por lo menos no es muy buena. Otro dato interesante, porque si logran los Mugiwaras llegar hasta ella, pues ella no va a poder oponer resistencia. Pero me queda la duda de cómo es que los serafimes obedecen a York y no obedecieron a Pitágoras o a Edison, si se supone que todos los satélites tienen el mismo rango. Tanto el Dr. Vegapunk, es decir Stella, como los satélites tienen exactamente el mismo rango de autoridad. Y lo lógico hubiese sido que, a pesar de que hubiese hecho todo el plan York, pues en el momento en el que Edison o Pitágoras ordenaran cesar a los serafimes, pues los serafimes cesaran de hecho, cosa que no ocurrió. Así que me sigo preguntando cómo es que lograron romper ese sistema de rango de autoridad, de jerarquía. Y otra cosa que me llama la atención es que se está comunicando con 4 de los serafimes
Y pues obviamente no son los únicos, todavía falta el Serafim de Doflamingo, el de Moria, y no sé si habrá de Lo, de Kurohige, pero por lo menos el de Doflamingo, el de Cocodrilo y el de Moria pues tienen aún que salir. Y estos últimos serafimes no escucharon el plan, a menos de que se los haya contado antes o algo así, pero estos últimos restantes no escucharon el plan, así que podrían ser la oposición en el plan de York si llegan a aparecer más adelante. Y por último, destacar que es algo sin importancia, pero los ojos del S. Shark, del Serafim de Jinbe, pues no presentan las estrellas características en las pupilas como las de Hancock, como las de Mihawk. Las de Kuma no valen porque se supone que lleva una especie de anteojos, de lentes. A lo mejor Oda no quiso dibujarlas tan pequeñas y le dio flojera, pero pues ahí está ese detalle. Y York le habla de un lugar de laboratorio que no debe de ser destruido. No nos dicen cuál es, me pregunto cuál será. Y parece que la pequeña Serafim de Hancock se dirige volando hacia ese lugar. Y en las costas de Egghead pues vemos cómo desalojan estos robots o estos trabajadores obreros, y me llama la atención el diseño del barco. Todo lo que es diseño a mí me llama la atención, y el diseño del barco de Egghead pues es muy peculiar, parece un poco del futuro, parece estar construido a base de metal y no de madera. Los postes parecen estar hechos de láminas de metal en vez de madera. Parece como una especie de crucero submarino, algo así, y no es relevante, pero me llamó la atención el diseño. Y tenemos la gran primera sorpresa de este 1079, que es la aparición de Kurohige en Egghead, para variar, ¿no? Si no era ya suficiente todo lo que estaba pasando ahí, pues aparte Kurohige. Y me pregunto cómo es que llegaron antes que la marina, si la marina ya tiene tiempo que están hablando de invadir Egghead y esto. Quizás Kurohige ya se dirigía a Egghead desde mucho antes de que llegaran los Mugiwaras o algo así, y no alcanzamos a ver el barco completo de Kurohige. Podría ser el Marutabun o podría ser el Saber of Shibek, el barco insignia de Kurohige que nunca se ha mostrado, pero por las características que parecen troncos atados, que tiene una proa de calavera con espadas cruzadas, pues todo parece indicar que se trata del Marutabun. Y nos hacen close-ups, es decir, nos hacen acercamientos, no nos ponen un plano general, lo que me podría llevar a pensar que quizás quien está pilotando este barco pues en realidad podría ser no Kurohige sino Aokiji, por ejemplo, que también es parte de esta tripulación. Y pues al ser una flota tienen varios barcos, muchos de ellos parecidos, y podría tratarse de Aokiji. Pero en el caso de que sea Kurohige, pues me pregunto qué habrá pasado con lo de Koby, con lo de Garp, si habrá dejado a Koby en Hachinosu o qué habrá pasado con ese frente abierto. También podría ser que Koby estuviese tripulando heroicamente la nave de Kurohige, pero me parecería muy extremo. Koby todavía no es tan fuerte como para lograr esa hazaña. Y también me hace pensar en la batalla de la isla Winner, creo que sí se llamaba la isla en la que empezó la batalla de Lo contra Kurohige. Me pregunto quién habrá sido el ganador. En este 1079 tenemos al ganador de Shanks versus Kid, pero nunca vimos la pelea de estos dos, de Lo y de Kurohige, completa hasta el final. Ojalá no la corten porque realmente me gustaría ver a Beppo entrando en acción y convirtiéndose en su estado Sulong, algo que yo dije que podría estarse guardando Oda para esta batalla, ya que es un poco más personal de los piratas de Lo, y podría ser que Beppo brille aquí, porque la participación de Beppo en Wano pues fue muy decadente, y me gustaría ver pues más de la pelea de estos dos. También me pregunto qué habrá pasado. También podría ser Lo, aunque es una opción muy poco probable, pero podría ser Lo tripulando esta nave. El que nos muestren close-ups de la nave de Kurohige pues es como un mensaje subliminal, por así decirlo, en el que Oda nos recalca la importancia de quién va dentro de la nave, al no mostrarnos quién va dentro de la nave. Entonces todavía está la esperanza de que realmente esté tripulada no por Kurohige sino por cualquier otra persona más. Y pasamos a la isla Warland o la zona Warland, no sé cómo clasificar eso, es en Elbaf, y Kid tiene delante pues a una flota, la flota de Shanks, y nos muestran 3 de los muchos capitanes que conforman esta flota, lo que significa nuevos diseños, y a mí me gustan mucho los diseños del personaje. Y de izquierda a derecha está la princesa de los piratas burgueses, Pururu, la ansiosa, y pues vemos que tiene el cabello rizado, tiene una gran cara, unos ojos
muy grandes y unas manos muy pequeñas para lo que es el cuerpo de este personaje. Me pregunto si es un tontata porque cumple con las características fisiológicas de un tontata. No nos muestran el tamaño, la comparativa de cuánto mide con otros personajes, pero podría ser un tontata perfectamente, así que me llama la atención. Está a Pururu. Luego tenemos al líder de los piratas del club social, no se denomina como capitán, es curioso. Y pues el nombre es muy, pues algo que no despierta realmente el espíritu de los piratas. A quien escuche este nombre, el pirata del club social. Y el nombre de este personaje es Fugar, apodado Dientes Mortales. Pues vemos que es un anciano que a duras penas puede hablar sin que se le salga la mandíbula, la dentadura postiza. Obviamente no está capacitado para la pelea. No se alcanza muy bien a ver la Jolly Roger de Pururu, pero parece ser muy elegante dado que son los piratas burgueses. Y la Jolly Roger de Fugar, Dientes Mortales, pues parece ser una calavera con un bigote entre dos espadas. O la parte inferior podría ser también la dentadura, no sé. Y en la derecha tenemos al capitán de los piratas Poodle, a Dedos Redondos Gerotini. Y pues se apoda Dedos Redondos porque tiene las puntas de los dedos pues redondos como los tienen las ranas. De ahí el nombre Gerotini, Gero, la onomatopeya del sonido que hacen las ranas en Japón, usado en el manga. Y pues vendría a ser una rana, tiene las características como la boca, ese piquito que tienen las ranas cuando son dibujadas en el manga, los ojos saltones y entrecerrados. Me recuerda un poco a DJ Gappa, aunque no se parecen mucho, pero pues la boca y los ojos saltones ahí tienen un parecido. Este personaje de mi película favorita de One Piece, que realmente tiene más referencia de un kappa que de una rana. Bueno, ahí está ese detalle. Luego tenemos una viñeta en la que nos muestran los barcos de esta débil flota de Shanks. Por ahí tenemos algunos diseños como una proa en forma de toro, parece ser. Otra proa tiene forma de león, otra de vaca. La más notable tiene una proa de murciélago, supongo que son piratas que tienen que ver con los murciélagos. Y los demás barcos no alcanzo muy bien a distinguir cuál es la temática, pero me parece interesante que Oda le haya dedicado pues tiempo a diseñar estos barcos cuando son pues piratas tan débiles. Se agradece todo lo que es diseño de naves, de barcos, de personajes. Y por ahí Kid pues está un poco impresionado por el hecho de que son piratas muy débiles con los que se va a enfrentar. Killer por ahí también le dice que muchos de ellos son piratas importantes que están por ahí escondidos. No se nos revela en este 1079 de qué piratas importantes se está hablando. Y pues ninguna de las naves la reconozco de algún otro lugar, así que podríamos decir que son diseños totalmente nuevos. Luego tenemos a Shanks y más de su tripulación y más diseños que me llaman la atención. Por ahí entre un pirata que tiene forma o nariz en forma de cerdo y otro pues muy característico de lo que es un pirata. Tenemos a esta mujer que tiene un sombrero afelpado, grande, negro, y parece tener en la boca una paleta, un cigarro. Me llamó mucho la atención, creo que es un diseño que me gusta mucho. Debe de ser por el flequillo, ya que los personajes femeninos en el mundo de One Piece que tienen este flequillo, este diseño, pues suelen llamarme la atención. De ahí mis tres personajes femeninos favoritos del mundo de One Piece, que son Uruti, que son Perona y que son Devil Gear. Y pues esta pirata que no se nos dice su nombre, vendría a formar parte de la lista de mis personajes femeninos favoritos. Y por supuesto que me gustaría saber cómo se llaman sus piratas. Deben de ser piratas muy débiles, pero estaría interesante saberlo en un SBS o algo. También por ahí tenemos algunos piratas, uno que parece mexicano con un sombrero y un bigote, otro que parece ser un robot. Hay muchos diseños por ahí de piratas. Y lo que me llama la atención pues de toda esta parte es que se revela que toda la flota de Shanks está repleta de piratas que son débiles. A diferencia de la flota de Big Mom o la flota de los Mugiwaras, por ejemplo, pues llama la atención que todos son débiles, lo cual no me esperaba. En algún SBS alguien preguntó acerca de si Shanks tenía una flota que comandar. Por ello Oda respondió que sí, pero de una manera no muy específica, quizás para guardarse esta sorpresa de que toda su flota era de piratas débiles. Y me llama la atención porque pues tiene que ser extremadamente fuerte Shanks para tener una flota de piratas débiles y aún así estar en la posición de un Yonko. Todos estos piratas le tienen un cariño especial porque pues lo abrazan, le gritan, lo ovacionan. Ya había pasado esto cuando nos mostraron a Shanks en Elbaf la primera vez, hace unos capítulos.
y no le tomé mucha importancia porque pensé que pues era muy popular por ser Shanks, pero parece ser que todo este cariño viene del hecho de que a pesar de que son débiles, a pesar de que son piratas que pues no se pueden valer por sí mismos en el mar y menos en el Nuevo Mundo, a pesar de ser débiles pues tienen la ayuda de un Yonko como Shanks, quien saldrá a defenderlos como en este 1079 si llegan a estar en peligro. Y pues es algo que se agradece muchísimo, que los piratas débiles agradecen mucho, ya que una flota pues por ejemplo de personajes fuertes como lo es la flota de Luffy, pues están agradecidos de tener a su capitán, pero tienen cierto honor, cierto ego y no irían a abrazar a Luffy a la primera vez que pudieran y todo eso como lo están haciendo con Shanks, porque pues ellos son capaces de valerse por sí mismos, así que de una flota de personajes poderosos pues no se puede esperar esto. Pero de una flota de personajes muy débiles el cariño pues desborda por el agradecimiento que le tienen a Shanks, a pesar de que son débiles, ser considerados como su flota. Así que esto es algo que me gustó mucho. De hecho, de los 4 emperadores no lograba bien decidirme cuál era mi favorito, pero creo que ahora es Shanks, simplemente por tener una flota de personajes débiles. Y parece que en su mayoría pues son piratas débiles. Por ahí Killer anteriormente nos mencionó que había piratas importantes, pero creo que tienen que ser pocos, ya que el mayor número de allegados a Shanks pues son piratas débiles. Y pues la pregunta es por qué tiene a estos piratas de su lado en vez de buscar pues fuerzas un poco más poderosas como lo son los gigantes de Elbaf, que son la única fuerza realmente imponente que tiene de su lado Shanks. Me pregunto por qué tener a estos piratas de su lado, estos piratas débiles. Puede ser porque estos piratas buscaron a Shanks y Shanks no se pudo negar a ayudarlos, lo que sería muy rápido y muy fácil de explicar. O podría ser que Shanks pues tiene sus planes y tiene alguna especie de trauma, vamos a decirlo, de deuda moral o algo así. Quizás en el pasado de Shanks él vio cómo se ayudaba a la gente que era débil y él quiso hacer lo mismo, repetirlo. No lo sabemos, pero un Yonko puede permitirse eso, ya que son las fuerzas más poderosas del mundo de One Piece. Big Mom tenía su sueño de querer estar en la mesa con todos del mismo tamaño, y pues su poder, que era muchísimo, le permitía pues tener ahí a César o algún científico trabajando en eso, sin importar el costo de vidas humanas o de dinero que pudiese suponer eso. Kaido también, todos egoístas, los Yonkos, todos tratando de cumplir su sueño de manera aplastante, y Shanks pues podría ser no la excepción a esto. Puede darse el lujo de tener esta tripulación ya que es muy poderoso, pero sí me llama la atención de que él y sus piratas más cercanos pues parecen ser los únicos fuertes. Me pregunto si atacan a uno de estos piratas débiles y no está Shanks, ¿quién saldrá a responder? ¿O irá Shanks en cada ocasión? Lo que sería muy latoso. Todavía falta muchos de saber sobre Shanks y su elección de flota, y pues me imagino a un pirata más o menos fuerte estando a punto de acabar con uno de estos subordinados de Shanks, y este saca la bandera de Akagami como último recurso, y pues el pirata poderoso no le cree que un pirata tan débil sea parte de la flota de Shanks, y pues los derrotan fácilmente sin saber que fue su peor error, porque Shanks probablemente vaya tras ellos. Y bueno, Shanks sube su barco y recibe información de Kid, de dónde es y otros datos, y me llama la atención que esta información llega a Shanks. ¿Cómo es que llegó este cúmulo de datos a las manos de Shanks? Sí, los piratas de Akagami no parecen ser del tipo investigadores. No sabemos nada sobre la banda de Shanks, pero podría ser que uno de sus nakamas sea informante o tenga estas habilidades de rastreo de información y todo esto. Los piratas de Big Mom tenían su apartado informático, o bueno, de información, que les recaudaba datos acerca de cualquier cosa, y también se dice que es uno de los servicios de información más exactos y mejores del mundo. Los únicos 2 miembros de este equipo de información de Big Mom pues son Tamago y Pecoms. De Kaido realmente no sé quién podría ser parte de su equipo de informantes, pero en este 1079 vemos al personaje de Hongo entregando este rollo de información. Podría ser Hongo el personaje que esté vinculado a la información y a la búsqueda de datos, ya que es él quien le da personalmente estas hojas enrolladas. Y luego tenemos un montón de viñetas
de mucha acción en donde Kid arma su Damm Punk, esta arma que utilizó para derrotar a Big Mom. Va con todo desde el principio y su intención es pues destruir toda la flota que tiene delante. E inmediatamente Shanks utiliza su haki de observación, que lo tiene tan desarrollado como Katakuri, como para poder ver el futuro, algo muy normal en un Yonko, y puede predecir pues la masacre que van a hacer de todos estos piratas que son débiles de la flota de Shanks. Inclusive hay por ahí una viñeta en la que hay unos piratas despedazados, y Shanks, a pesar de que había dado la orden de que no atacaran y no hicieran una formación en contra de Kid, pues estos piratas de todas formas lo hacen, y para evitar toda la masacre pues Shanks interviene en una de las escenas, de las primeras escenas de pelea que tenemos con este personaje. Pero antes de pasar a eso, me llamó la atención que el Damm Punk que arma pues es prácticamente el mismo, no cambia nada en el diseño. Me sorprende que el diseño sea exactamente el mismo. Cómo es que las piezas de metal son las mismas al armar esto, comparado con lo que vimos en Wano. Pero bueno, a lo mejor es parte del shonen esto, no lo voy a cuestionar mucho. Y también me llama la atención una de las tuberías de los cables, o no sé qué será, que sale de este Damm Punk, tiene inscrito la palabra Thor, T-O-R. Esto no se había visto antes, no sé si tenga algún mensaje escondido, tal vez relacionado con Elbaf y el dios Thor del trueno, aunque el dios Thor se escribe con una H, pero me llamó la atención esto. Y pues tenemos a Shanks haciendo pedazos a Kid en un solo movimiento, de lo más impresionante de ese capítulo, destruyendo pues el arma que posiblemente sea lo más poderoso que tiene Kid de un solo golpe, y siendo suficiente para noquearlo y dejarlo fuera de combate. Y lo que me llama la atención de aquí es que utiliza el Kamusari, la técnica de corte de Goldie Roger. Me recuerda un poco a Yamato haciendo el Raimei Hake, al igual que lo hizo su padre, un poco heredando esa técnica. Pues aquí tenemos a Shanks heredando el Kamusari de su capitán Roger, y podría ser que su abanico de técnicas esté basada en la de Roger. No vimos realmente muchas técnicas de Roger en su flashback, pero el que esta primera técnica que tenemos de él sea una técnica de Roger, pues podría conducirnos a que las demás técnicas también tienen que ver con su capitán. Por ahí también deja inconsciente a unos 3 sujetos de la banda de Kid con el excesivo haki que tiene que utilizar para este Kamusari. Y pues me gustaría que estos 3 que recibieron de lleno este haki y se desmayaron, pues cuando se levanten sean más fuertes. Y sabemos que el haki, cuando es recibido de esta manera, pues ayuda mucho al desarrollo propio del haki, como pasó con Kobe en el final de Marineford. O posiblemente pueda que no pase nada, pero me llamó la atención. Y pues después de que de este golpe haya ganado Shanks, inmediatamente tenemos a Killer y a Kid tirados en el piso. Y a pesar de que Killer ni siquiera estaba combatiendo, estaba cerca de Kid pero no estaba combatiendo, pues a pesar de eso también le llegó muchísimo el daño. Por ahí lo mencionan, y ambos están fuera de combate, los 2 personajes más fuertes de la banda de Kid. Y pues me dolió ver a Killer ahí tirado, cuando es uno de mis personajes favoritos, es mi supernova favorito Killer. Y justamente hoy recibe esta derrota aplastante Killer, cuando el capítulo del anime pasado, el último que ha salido, pues Killer brilla muchísimo derrotando a Hawkins. Y también en el juego de One Piece Treasure Cruise, acaba de salir hace unas horas, basado en este episodio, pues el personaje jugable de Killer que saldrá próximamente, y contrasta mucho con el hecho de que en este 1079 pues esté derrotado totalmente, así que eso me llama la atención. Y tenemos pues el miedo de los tripulantes de los piratas de Kid al ver la estampa, la imagen tan poderosa de Shanks, y pues totalmente intimidados le ceden las copias del Rob Poneglyph que luego le entregó a Kid cuando se acabó Wano. Tan fácilmente consiguió estas copias, que son muy importantes, demostrando pues el poder brutal de un Yonko. Y para ser justos, pues realmente Kid no tenía oportunidad, porque cuando derrotaron a Big Mom pues estaban en medio de una batalla, tenía a Law de su lado, eran 2 contra 1, y en esta ocasión pues encontramos a un Shanks totalmente sin ningún problema, sin ninguna herida previa. Además de eso, la flota que tiene, que si bien son piratas débiles, pues es una flota numéricamente superior a los piratas de Kid, y además de eso pues tiene a los gigantes de Elbaf de su lado. Así que el resultado pues era iba a ser obvio. Creo que Kid se fue con la finta de que había derrotado a un Yonko anteriormente, y eso agregado a su orgullo de pirata
pues lo hizo incapaz de retroceder a esto, teniendo como resultado, como yo había dicho hace tiempo, una victoria humillante, porque no solamente perdió otra vez, sino que perdió las copias del Rock Poneglyph, toda esa trama del sujeto de la quemadura que iban a tener que ver y todo esto, pues se terminó, aunque realmente no vemos a Shanks tomando las copias del Rock Poneglyph. Casi justamente después le avisan que salga de ese barco porque va a ser destruido el Victoria Punk, y pues de un salto se va. No vemos que haya tomado realmente las copias, pero pues él también va tras el One Piece, así que no tendría mucho sentido que no las tomara. Por ahí tenemos a estos tres personajes, a Hit, a Wire y a Emma, que están totalmente asustados. Sin dudarlo, pues entregan estas copias. Realmente una brutal humillación. Qué bueno que estaban inconscientes Kid y Killer cuando entregaron las copias, porque hubiese sido algo muy humillante para el capitán y para el vicecapitán. Y finalmente tenemos a Dorry y a Broggy utilizando el Hakoku, esta técnica que utilizaron para atravesar el pez y mandar volando el Going Merry al final de la saga de Little Garden. Pues aquí la utilizan para hacer trizas el Victoria Punk, el barco de Kid, demostrando pues el poderío de Shanks, no solamente él atacando y destruyendo, sino sus gigantes que tiene de su lado, demostrando quizás que realmente no importa si tiene una flota o no. Y tenemos estos globos de texto del narrador que nos cuentan cómo cerca de Elbaf los piratas de Kid fueron totalmente derrotados, algo que nos hace sentir que es un acontecimiento muy grande dentro del mundo de One Piece, como aquella vez en la que Kuma derrotó a todos los Mugiwaras, y también el narrador pues salió a decir que ese día habían sido derrotados los sombreros de paja. Pues de la misma manera el narrador nos dice lo mismo de los piratas de Kid, mientras vemos como el Victoria Punk pues es hecho trizas y su gente va cayendo y se va hundiendo en el mar. No sé si van a morir realmente. En la viñeta en la que todos van cayendo, se van hundiendo, pues no vemos a Kid, a Killer, a Hit, ni a Wire, ni a Emma, por lo que estos podrían salvar a su capitán y a su vicecapitán. Pero sí es una derrota totalmente aplastante, humillante, y nos hace pensar un poco en cómo habría acabado la banda de Law, además de darle el adiós al Victoria Punk, que pues era muy emblemático. Estuvo ahí en la película de Stampede, aunque no es canon, estuvo en el ingreso a la invasión de Onigashima, y pues era un barco que estaba muy presente realmente en el mundo de One Piece, y pues ahora ya no existe más. Han perdido su barco, como los Mugiwaras perdieron al Merry en Enies Lobby, y además fueron derrotados brutalmente, todo en el mismo día. Y esto también me hace pensar que si llegan a recuperarse de alguna forma, pues salvan la vida estos piratas de Kid. No sé si todos, pero estoy seguro de que Killer, de que Kid, Emma, Wire y Hit pues iban a resultar vivos. Esto significaría que tendrían que conseguirse otro barco, y me emociona saber el nuevo barco de los piratas de Kid. Ojalá que nos lo muestren pronto. Y pues esto ha sido todo lo que más me ha gustado de este 1079, lo que más me ha llamado la atención, y esperar el próximo.